ya nos está acompañando en la sala. Estábamos conversando mientras escuchábamos buena música. El doctor Jorge Enrique Haddad es doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal Tributario. Es autor de innumerables publicaciones del tema. Muchos de los que hemos trabajado, estudiado con sus libros sobre el régimen penal tributario comparado. Además, escribió un libro muy interesante de un tema que, como decíamos en el intermedio, un tema que vino para quedarse, compliance tributario. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos y tu audiencia, ¿cómo están todos en este día feriado? Eh, con mucho calor, lindo día, pero por suerte ya estás viniendo los mejores días y no tan frío, lluvia y todo el resto. Hay que adaptarse a los tiempos, es así. Totalmente. Y hablando de adaptarse a los tiempos, eh, ¿cómo hoy ves o cómo se podría instrumentar el compliance tributario? Yo Es- estaba viendo tu libro y vos sí, decís, me tomo un párrafo, dijiste, ¿qué es? Y cuando propongo crear en nuestro país un compliance tributario, parecería una cuestión esotérica, lingüística o que el autor se encuentra enfermo. En efecto, siguiendo ese razonamiento y teniendo 163 impuestos, más de 90 informes mensuales que entregar a los 25 organismos de recaudación existentes en nuestro país, plantear el compliance tributario parece una broma de mal gusto. Me sí. encantó, porque es lo que nos está pasando. Claro, es que Vivimos presentando informes. es la radiografía de lo que ocurre en la realidad. Es inusitado la, el dispendio de horas de trabajo que hay, tanto para la administración como para los administrados, que se podría aprovechar muy bien de otra forma y en una economía que tiene un 40%, 35% de su actividad en negro. Entonces, ¿de qué estoy hablando de esto? ¿Cómo qué, qué es lo que traigo que tiene un nombre raro y que no tiene nada que ver? Y realmente lo que ocurrió fue que la reforma de la ley penal tributaria en el 2011 incorporó como sujetos punibles a las personas jurídicas dentro de la ley penal tributaria. Ese y el terrorismo fueron las primeras. Al incorporarla como personas punibles, en el último párrafo de aquel artículo 14, lo que estableció, se redactó, fueron las pautas con las cuales los jueces podían dictar el quantum, el monto de la sanción. Que eso está en el Código Penal, pero para personas humanas. Lo mismo que tuvieron que hacer en forma pretoriana el procedimiento los propios jueces al citar a la persona jurídica a una indagatoria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eran sujetos. Entonces, la citación para una indagatoria no está prevista en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque Claro. no estaba preparada, ni está preparada para las personas jurídicas, es para las personas humanas. Ahí uno de las pautas que establece el código es, perdón, la ley, es la actitud que han tenido los directivos y los criterios de control interno de la empresa. Yo me quedé con la actitud que han tenido los directivos porque yo formé parte hace muchos años de una sociedad que cotizaba en bolsa y que tenía un reglamento del directorio. Cuando hay sociedades de este tipo, que son sociedades que hay directores que solo representan a una parte de los accionistas, pero no tienen ninguna función ejecutiva, sino más todavía cuando hay el temario tienen indicado qué es lo que tienen que votar o qué no es lo que tienen que cómo deben votar por sí o por no. Estos son acuerdos que se hacen dentro de la propia sociedad, el directorio de una sociedad, donde hay algunos que se dedican al control administrativo, al control de producción, al control de las ventas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no había hasta ese momento absolutamente nada.
y accidentalmente, cuando se dicta la ley de responsabilidad de las personas jurídicas por 6 delitos, ahí sí se habla de lo que es el compliance. Un reglamento interno, un código de ética. Entonces, entró a profundizar el tema, porque quiere decir que yo en una parte de la ley penal tributaria comentada, ignoré por completo todo un sistema que existe, que es el compliance. Y Claro, claro. si existe el compliance penal, empecé a profundizar, hice un curso sobre la responsabilidad de personas jurídicas. Acá estuve en España, haciendo también, asistiendo a jornadas y escuchando y aprendiendo. Y cuando volví de España, digo, esto hay que difundirlo, porque no puede Totalmente. quedar así. Tenemos que hacer algo y bueno, lo que se me ocurrió se lo propuse a la editorial y le pareció muy bien porque ellos ya habían, para la parte penal, ya tenían un tratado muy bueno y tenían un libro también de compliance. Y bueno, les pareció bien el libro. Yo lo que traté de hacer es de difundirlo, de que no voy en la profundidad de vida, ni es un manual de derecho, o sea, de compliance tributario. Lo que sí doy es información con lo cual poder hacer un compliance tributario, porque lo traigo de España y doy información que es de allá, como si fueran las normas IRAM de acá, las Sí, normas sí, IRAM de España, las publico acá, para que todo el mundo tenga acceso a eso y puede hacerlo, si quiere, dedicándose en la especialidad. Un compliance tributario lo que implica es un cambio que nosotros creo que nos cuesta prepararnos, pero con la gimnasia que tenemos acá en nuestro país para todo lo que es administrativo, no creo que cueste mucho más. No creo que sea una cuestión tan superadora. Sí, en lo que nos hace es, o sea, ¿por qué digo esto? Porque la Comunidad Económica Europea tiene un manual de buenas prácticas tributarias para las administraciones tributarias y tiene el Estatuto del Contribuyente para el contribuyente. Y el Manual de Buenas Prácticas Tributarias también se aplica para los contribuyentes, con lo cual vos claro. podés estar hablando, si bien no es todo color de rosa, porque hablemos claro, no estamos hablando de impuestos, no estamos hablando de algo benéfico ni nada por el estilo. Eh, Cuando hablamos de buenas prácticas tributarias, estamos hablando de conductas, conductas recíprocas, tanto para la administración como para el propio contribuyente. Y esas conductas recíprocas implican una cierta suerte de cooperación entre la administración y el contribuyente. Una cooperación que acá no existe, acá existe una intimación para que vos cumplas el requerimiento. Y si no lo Total. cumplís, estás hablando de una sanción. Entonces Exacto. estamos hablando de cosas distintas, que parece muy alejado, pero estamos a un paso. Nosotros estamos a un paso. ¿Por qué? Porque el compliance es con normas de cumplimiento. Yo puedo llegar a tener en mi estudio jurídico las normas ISO 9001. Sí, sí. Y yo puedo tener tranquilamente y decir, señores, el estudio ADAD Consultores Tributarios tiene las normas ISO 9001. Ahora, eso te da un nivel de prestación y de conducta y de eficacia, llamale, en tu actividad distinto del que no lo tiene. ¿Por qué? Porque vos cumplís una serie de parámetros que te comprometiste a cumplirlos. Ahora, como dijo en una de las jornadas uno de los expositores, que era el jefe de inspección de la Hacienda Española, me parece perfecto, me parece muy bueno esto. Pero supongamos que yo soy el dueño de una fábrica y tengo que comprar tuercas. Dentro de las fabricantes de tuercas elijo aquellos que cumplan las normas
hizo. Claro. Ahora, una vez que elegí a uno de ellos, quiero ver las tuercas. No me voy a quedar con solo el certificado de cumplimiento de las normas ISO. Quiero ver las tuercas, por eso yo empiezo con lo práctico. Acá hay que hacer un cambio de conducta. Yo siempre lo explicaba en todas las clases, en todos los cursos que daba, en todas las conferencias, que la mejor forma como tiene el contribuyente de estar relativamente seguro de cómo es su actuación ante el fisco es documentándolo. O sea, si yo tengo un proveedor, buscar todo lo que tengo de ese proveedor y guardarlo, tener un legajo, no un prontuario, sino un legajo. Claro, claro. Y en el legajo tener a quién, cómo se llamaba la secretaria, el teléfono, aunque después quede 2 años, 3 años. O sea, si la FIP me viene y después me dice, este proveedor es apócrifo. Nosotros lo hemos colocado como apócrifo. Desde tal fecha. Y yo le puedo decir, no, un momentito. En esa fecha yo hablaba con fulanito, la mercadería me la entregaba fulano, yo le entregaba los cheques que yo se los enumero, después lo que hizo él con los cheques. O sea, yo estoy acreditando mediante un cumplimiento de normativas y obligaciones internas que no están en la ley, que no me lo exige la ley. Estoy acreditando una serie de elementos que terminan a mí excluyéndome de una situación de posible punibilidad porque no tengo elementos de defensa. Me han dicho, acá lo que haces con esto es la prueba. Es mucho más que la prueba, porque yo no solo estoy juntando ese legajo, ese legajo implica un cumplimiento de mi código de ética y de mis normas de conducta. Y fíjate que la jurisprudencia lo que exige de un empresario, un directorio, es actuar como un buen hombre de negocios. Y un buen hombre de negocios, cuando no sabe algo, lo pregunta a quien sabe y actúa de acuerdo a lo que le dice el que sabe. Si se equivocó el que sabe, se equivocó el que sabe, pero él actúa como un buen hombre de negocios, no se le puede pedir más. Eso es una causa muy vieja de Chicone y Calcográfica, donde había un problema de interpretación de saldos y de quebrantos de una sucursal que tenían en el exterior. Cuando hubo ganancias, y la incorporaron y pagaron por las ganancias. Y cuando hubo pérdidas, estoy hablando antes de la reforma de la ley de Sí, sí. impuesto a las ganancias. Y cuando hubo quebranto, los directores dijeron, lo traemos el quebranto acá y lo tomamos. Si trajimos la ganancia y pagamos, el quebranto también lo puedo tomar. Y los del grupo de la empresa dijeron, no, acá hay una opinión que no es válida, que está con... hay opiniones diferentes. Bueno, el directorio, los dos hermanos, dijeron, bueno, ¿a quién contratamos? Y contrataron a un ex amigo, Vicente Oscar Díaz, desgraciadamente ya no nos acompaña, y Vicente Oscar Díaz le dio un dictamen. ¿Y qué hizo la empresa con el dictamen? Lo transcribió en un acta de directorio. El directorio Claro. se reunió por este problema, transcribió el dictamen y dice, vamos a actuar como dice fulano de tal que es el experto. Y Claro. vino la AFIP y dijo, no, no estamos de acuerdo. Y le hicieron una causa tribunal fiscal y otra causa penal. Y en la causa penal, en primera instancia lo procesan y cuando va a Cámara, Cámara revoca el procesamiento y dice, acá no hay dolo. Se actuó transparentemente la empresa. Primero que no fue una cuestión ideológica de ellos, no decidieron ellos, llamaron a alguien. Si se equivocó el experto, acá estamos en una confrontación de dos opiniones. Acá no hay un tema penal, ni hay para nada. Es un tema de interpretación de la ley, como puede haber miles en temas tributarios, como los hay en temas tributarios, porque es sumamente complejo, ¿no? Que hoy algunos doctrinarios dicen que ese error lo llaman error invencible, el error de un asesoramiento, el error de un tercero, que vos confiás plenamente, como ocurrió en la causa Almirón,
Un claro. contador de 14 años, jamás un problema, y lo llevó a penal tributario por un error de interpretación en la lectura de una venta de acciones que lo entendió como un cobro de honorarios. Claro, ¿Sí? Todo un tema que, por ejemplo, hoy el amigo Marcos Zócaro dice que hay que considerar el rol. Ya no hablamos del bien jurídico, él sostiene que hoy no se habla de bien jurídico, que hoy se habla del rol de la parte interviniente, un rol funcionalista. Con lo cual, esto me parece relevante porque lo que vos estás mencionando, todo tu desarrollo, apunta a un programa de cumplimiento, que exacto. sería fantástico, porque, como bien dijiste, hoy la administración te dice, usted tiene que verificar la veracidad del instrumento. Bárbaro. Yo te verifico, tengo la CAE, tengo la constancia, me firma la constancia, le pago con un cheque. Dentro de 3 años me parece que era apócrifo, no tenía personal, no, pero yo la obra la hice, mire, le pedí que me construya un inmueble, el inmueble está construido, Aquí el está. material lo compré. Claro, No, claro. ¿cómo le pruebo? Es lo que muchas veces se critica desde la doctrina de me están transfiriendo la facultad de fiscalización a mi contribuyente. ¿Por qué no me dicen qué verifico? Si yo tengo Claro. impositivamente el nacimiento del hecho imponible, tengo el devengamiento, tengo el perfeccionamiento desde IVA, ¿por qué no me vas a quitar los efectos? Entonces, desde las dos miradas, no hay este agujero, como digo yo, esta laguna, que ya que más que laguna se convirtió en un océano. Exacto, exacto. Fíjate que si vos analizás en otras áreas de la actividad económica de las empresas, el compliance es muy utilizado, por ejemplo, en todo lo que es temas de ambientalistas. El cumplimiento de los protocolos que te exigen para los desechos contaminantes ambientales, el protocolo que te exigen simplemente para los desechos tóxicos de un hospital o de un sanatorio, es totalmente distinto a la basura de tu casa y de mi casa. No, no puede Totalmente. ser tratado igual. Entonces, acá lo que se está haciendo es un protocolo que te implica un cumplimiento de determinadas conductas que vos te obligás voluntariamente a cumplirlo. Y si vos te obligás voluntariamente a cumplirlo y lo cumplís, porque no hagamos la viveza criolla, ¿no? Que lo tengo, por eso te decía lo del jefe de la Hacienda, de los inspectores de la Hacienda española, el hecho de tenerlo a mí no me dice que tiene algo diferente, pero quiero verlo. Por Yo quiero supuesto. ver cómo lo cumplís y cómo haces el seguimiento y cómo acreditas el cumplimiento y que se cumplió. Y si se cumplió, vos no tendrás absolutamente nada que ver y estarás tranquilo, pero si no se cumplió, estás en una posición negativa. Fíjate que en las Perdón, alimentaciones... perdón, me están avisando. Tenemos que ir a una tanda, Jorge. Sí, Unos minutos nada más y bien. ya volvemos, ¿sí? Como Cuando el señor siempre, operador lo disponga. Tratando un tema de actualidad. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Haddad, doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal Tributario y autor del libro Compliance Tributario. Y antes de proseguir con nuestra conversación, y que está muy interesante, vamos a dar lectura a algunos mensajes de la audiencia que llegaron mientras estábamos conversando. Uno es Romina de Constitución, nos dice, preguntó por la moratoria. Fernanda de Acasuso, nuestro país tiene muchos impuestos, algunos ridículos, que sobreexigen al contribuyente y recaudan poco, por la sencilla razón de que quienes más tendrían que pagar son los que menos pagan o no pagan directamente. Hasta que no se solucione eso, seguiremos en un abismo fiscal en el que seguimos cayendo hasta que un día se toque fondo. Janina de Barrio Norte nos dice, qué complejo es todo esto de los impuestos y qué simple lo hace usted, lo hace ver usted cuando lo explica. Gracias, Janina, hacemos lo posible. Son muchos años en esto. Viviana de Flores, qué gran programa el de hoy. Tenemos el placer de escuchar juntos a dos grandes profesores que nos formaron durante nuestras especializaciones. Gracias por todo lo que nos transmitieron. Acá un saludo para ti, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas Sergio de gracias. Villa Urquiza nos dice, ¿qué pasa cuando el profesional contratado comete un error que nos deja en evidencia de una relación que no existió, pero embarró tanto la cancha que se complica demostrarlo? ¿Tenés una opinión, Jorge?
Y más de una vez ocurre esto, y lo que pasa es que tenés que hablar con el profesional para aclarar la situación y ir los dos juntos y decir, acá me equivoqué, o él actuó de una forma que sin avisarte a vos te sacó un montón de facturas y las vendió, qué sé yo. Desgraciadamente es así, la situación es blanco-negro, acá no tenés otra alternativa, pero tenés que sentarte con él y decirle esto, me lo aclara. Y si es en un juzgado, tenés que aclararlo en el juzgado. Y tienen que Claro, ir los dos al juzgado, y si no, él no quiere ir, vas vos. Y lo terminás aclarando como es para delimitar delimitar las responsabilidades. Si ahí tendrías un compliance, ahí estaría clara, perfecto, quién es responsable y por qué y hasta dónde. El compliance lo que trata de hacer primero es detectar las vulnerabilidades que tenés en la empresa o en tu actividad económica. Y una vez que detectás esas vulnerabilidades, esas falencias que tenés, este, lo que te hace es un protocolo que tenés que crearlo para tratar de minimizar esas, porque a lo mejor no las podés eliminar del todo, pero sí podés poco a poco minimizar los efectos de esas vulnerabilidades para que quedes menos vulnerable, llamémosle. Y si claro, alguien realizó algo inadecuado, queda demostrado en todo el proceso del protocolo que vos tenés. Y no es un protocolo complejo, porque eso se adapta, es un traje a medida. Si vos tenés una empresa con 250 personas, vas a tener un determinado compliance. Y si vos tenés una empresa familiar, que son 10 personas, 8 personas, vas a tener otro tipo de compliance. Yo soy presidente de una empresa que es proveedora de maquinarias para empresas alimentarias. Y las empresas alimentarias tienen un sistema de compliance especial entre ellas, es mundial, no es nuestro, es mundial. Entonces, si querés, la primera vez mandaron una nota, 4 de estas empresas, y la segunda vez lo mandaron directamente a una consultora para que nos haga un compliance. Y la empresa tiene un compliance para lo que a ellos les interesa, como empresas que producen artículos alimentarios. Entonces, como hay protocolos de compliance para los residuos patógenos de los hospitales, de los sanatorios, no es lo mismo que la basura que se tira, tiene un protocolo diferente, tiene un protocolo distinto porque es tóxico, como puede llegar a ser en todos los problemas ambientales de las empresas que tienen que tener un protocolo y tienen que tener un seguimiento y una actividad determinada. Bueno, acá es lo mismo. claro. Usted, en vez de ser un problema ambiental, es un problema de subsistencia porque es tributario. Acá un Y un error problema de tributario, confianza, porque acá el claro, problema se da con el asesor o se da con el empleado de confianza. ¿Cuántos profesionales son contadores que están trabajando dentro de la empresa en relación de dependencia porque prefieren que les paguen en dependencia y no tener que facturar? Entonces cumplo un horario, voy todos los días media jornada. Como todo ser humano se puede haber equivocado, puede haber habido, pensemos bien, no hubo una intencionalidad maliciosa de querer generar un perjuicio a la empresa, pero se equivocó. El problema es que si no hay auditorías, más allá de lo que hace el contador, a veces por ahorrar, si no hay que era lo que antiguamente cuando uno estudiaba en la carrera de grado, administración nos decían, tienen que haber controles cruzados. No hay claro, controles cruzados. claro. Entonces, lo que hizo este contador, sale, va a la declaración, se presenta y sigue su curso. Hasta que dentro de 2 años aparezca una fiscalización con suerte, ya sea de AFIP, de renta, donde crucen la información, no se detecta el problema. Y ahí vienen, como bien vos decís, los dolores de cabeza. Tienen una impugnación, van a cobrarme intereses, van a cobrarme multa, y que ruegue a Dios que nos llegue una penal tributaria. Claro, vos sabés que por el 2005 al 2007, no recuerdo cuál la fecha exacta, tuve un caso de una empresa que de pronto recibe una ejecución fiscal por diferencias de aportes y contribuciones
y a los 4 días recibe otra por diferencias de IVA, de un periodo bastante extenso, eran 4 años, 3 años. Y se entran a mirar entre todos y qué es de dónde salen estos números, si no son los que nosotros presentamos. Bueno, van a la AFIP y dicen, no, son rectificativas que ustedes hicieron. Volvieron a la empresa, llamaron a los contadores, ¿quién hizo la rectificativa? Si nosotros no hicimos ninguna rectificativa. Hay un delito tributario que es la modificación de los registros que tiene la AFIP relacionados con impuestos y con el sistema de seguridad social. Acá se llegó después de una investigación interna a que había sido un ex empleado de el estudio contable, que el estudio contable lo despidió. Y lo hizo con varias empresas que él tenía la posibilidad de acceder, porque ya estaba la clave fiscal, y vos accedías con la clave fiscal. Bueno, el tema es que cuando se presentaron y dieron las explicaciones a la FIB, los de la FIB le dijeron, sí señor, lo comprendemos perfectamente, lloramos con ustedes, pero nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir nuestro protocolo, que es ejecutar, porque son declaraciones rectificativas que usted planteó. La solución, ¿cuál fue? Hicieron una causa penal, para que el juez penal le ordene a la agencia a que suspenda la ejecución hasta tanto se investigue. Ahí me presentaron al IP, que yo no tenía idea de lo que era el IP, y ahí empezaron a buscar de dónde venía, y venía de un locutorio. Claro, o sea, imposible. El locutorio se sentó, hizo las rectificativas de todo. Y eso, como vos, si no es el juez que... Lo que me costó que el juez entienda de qué estábamos hablando, porque es un juez penal, no de penal económico, de penal, criminal y correccional. Se dedican a otro tipo de delitos, pero bueno, acá no importa cómo lo catalogó, cómo lo hizo, lo único que quería era, mi intención era que los llame a los de la FIP a declarar a ver si era cierto que habían presentado las declaraciones y que él le ordene que detengan esto. Por supuesto que lo que hizo la agencia fue mandar inspección. Cuando verificó los montos, los empleados, lo que se había hecho, se dieron cuenta, encima había aumentado en cada empleado, no me acuerdo exactamente, pero era una cifra con número redondo, o sea, 20.000 pesos o 10.000 pesos en todos, lo cual también era muy lógico, ¿no? Pero no se pudo determinar quién era, pero se llegó hasta la máquina. Esto es, aunque parezca mentira, es muy común. Demasiado común. Es muy común, no se difunde esto, pero es muy común. Yo te diría que a nivel país debe haber como mínimo 2 por semana de estos, de estos es casos. Lo que hoy hay libros publicados por delito informático. Claro. Hay un contador que llegó a prisión, pena de prisión, porque siguieron, tal como vos comentabas, desde la IP fueron rastreando por unas rectificativas a una cooperativa y se enteran cuando llega la ejecución. Claro. Habían más de 1 año y medio, habían cortado vínculos, pero la firma nunca cambió la clave. Exacto. Entonces, supuestamente ese contador, que niega haberlo hecho, rectificó declaraciones juradas, llegaron a pena de prisión al contador. Claro. No sé cómo habrá quedado la ejecución de la cooperativa porque no te la dicen. Acá, en tu cliente, ¿llegaron a ejecutar o fue todo archivo? No, suspendieron y le permitieron hacer una rectificativa en menos, que antes estaba prohibido, ¿no? Pero le permitieron con la autorización de la región, aparte estaba el juez penal en el medio, ¿no? Que por suerte, te vuelvo a decir, lo entendió. El problema es que te lo entiendan y que actúen, porque si no, no pueden parar. La administración tiene su protocolo y tiene su compliance tributario, su protocolo de actuación que no puede parar. O sea, porque, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, vos lo sabes muy bien, yo también estuve ahí, como siempre digo, ante el gato soy ratón. No, muy delicado además el hecho de, siempre digo, esa clave fiscal que parece tan inocente y que te dicen, usted no la entregue, deléguela.
Y Claro, vos se la delegás al empleado, al contador, al al amigo. despachante de aduana, todo, sí. En el interior, dando clases, charlando con la gente, me he enterado que no solamente le dan la clave fiscal, no saben ni cuál es la clave fiscal, han Claro, llegado a dar la clave de home banking a algunas personas porque no exacto. saben el manejo y que contaban como anécdota que después pasen y le dicen a la secretaria, ¿me podés mirar cuánto es el saldo? Claro, A ese claro. punto llega la confianza, Sí, sí, es pero así. porque no hay malicia en eso, hasta que pasan estas cosas. Es lo que hoy se está escribiendo mucho en materia de delito informático. Y el delito Sí, informático sí. está tocando lo tributario ya, Y fíjate con esta pandemia y en especial nuestra cuarentena, esto lo potenció. El futuro se nos totalmente, vino de golpe, y el futuro es nuestro presente actual, por culpa totalmente. de esta maldita pandemia, ¿no? En este tipo de cosas es así. Y No, es muy tremendo. vulnerable porque no hay tanta tranquilidad, seguridad en cuanto a la posibilidad de filtraciones, por más que vos tengas alguna seguridad en Meet o alguna seguridad en alguna reunión que hagas de Zoom, este, No, totalmente. ni To- WhatsApp, por ejemplo. Yo más de una vez, ¿sabés que utilizo? He utilizado los viejos teléfonos fijos, que ya no quedan, que ya no quedan, pero es un teléfono que no me lo pueden pinchar, ¿entendés? No me pueden tomar la grabación. Y a lo mejor no es a mí, es al cliente que me está consultando. Totalmente. Entonces, para precaución de los dos, yo uso, no, llámame a tal número porque se va a escuchar mejor, le digo yo, pero la realidad es esa. Yo Sí, he tenido muchas veces, por estar defendiendo a clientes míos, en causas penales me intervenía mi teléfono. Y claro. yo no podía actuar profesionalmente, tenía intervenido el teléfono del estudio. Entonces yo, celular lo dejaba al lado, nos reuníamos en el bar de la esquina y se acabó. Y es así, y en este momento donde hay tanta cantidad de información, tanta cantidad de obligaciones, cuando vos, en la medida que estás eh, llámale, comprometiéndote a seguir ciertos protocolos que pueden ser muy simples y una vez que lo implementás, te costará el primer mes. Después lo haces en automático el protocolo. Y ese protocolo te ayuda muchísimo a demostrar que vos actúas de buena fe, primer tema, que vos actuás como un buen hombre de negocio, segundo tema, y que vos tenés un resguardo de tus operaciones, Claro, ya sea claro. para ventas como para compras. Exacto. Y acá habría que implementarlo para lo tributario también. Siguen Claro, preguntas, siguen cayendo preguntas. Jorge, sí, Karina de Barrio Norte nos dice, hay muchas empresas que no cumplen con los protocolos correspondientes a su actividad y siguen funcionando sin ningún problema. ¿Por qué pasa esto? porque no hay control de la administración, o sea, no hay control del propio Estado, por eso pasa. Cuando vos necesitas tener un control hoy, por ejemplo, un problema ambiental, de desechos ambientales, ¿por qué? Porque estás cambiando el aceite de las máquinas. El aceite no lo podés tirar que se vaya como los residuos cloacales, no, tiene que tener otro tratamiento distinto, diferente para que después, y bueno, si no hay en la municipalidad o en la provincia un organismo que te haga el control de eso, por más que tenga protocolos y por más que figuren y hay que controlarlos. Y hay que controlarlos y hay que hacerlos cumplir en lo que sea. Yo vuelvo, las empresas que hacen productos alimenticios tienen un protocolo internacional de cumplimiento. ¿Por qué? Porque se cubren entre ellas, es para ellas el cubrirse. Si vos querés ser Totalmente, proveedor, tenés que tener ese protocolo. Y si no, lo perdés como cliente. Y nadie quiere totalmente. perder como cliente empresas importantes para esto, ¿no? No, no, Sea no. cualquiera el producto que le estés proveyendo a la empresa. Entonces, acá, por un lado, no vas, pero en nuestra área no vas a tener a alguien que te controle el protocolo. El protocolo lo tenés que controlar vos mismo. Tal Y el cual. dueño de la empresa puede ser el compliance officer,
como le llaman. El O sea, el oficial de oficial de cumplimiento, claro. cumplimiento, Perfecto. como no manda. No es necesario contratar a alguien de afuera. Bueno, sí, por supuesto, a medida que aumente el volumen de la empresa y la dimensión de la empresa, los requisitos son mayores de control y todo el resto. Eh, Mismo, tengo, te comento, sí, no necesariamente tenés que hacer un compliance tributario, podés hacer un compliance diagonal donde se incluya lo tributario. ¿Por claro, qué? Porque claro. vos estás haciendo un compliance por problemas ambientales, un compliance laboral, y podés incluir un compliance tributario, porque en laboral también sirve esto. Totalmente. Y además tiene toda incumbencia, la parte Claro, previsional. claro. Así que Perfecto. es algo que es nuevo, llamale, aunque está desde el 2011 y no nos dimos cuenta, y el primero que no se dio cuenta fui yo. Claro, y escribí sobre eso. Bueno, ahora estoy haciendo estoy terminando para fin de mes la 9ª edición, que va a salir digital, y ahí me explayo ampliamente sobre todo lo que es compliance, actualizo Bien, algunos tipos penales, incluyo nueva jurisprudencia y doctrina, pero fundamentalmente hablo sobre cómo funciona el compliance en las personas jurídicas, en la fantástico. materia tributaria. Y no es una cosa, es un traje a medida, o sea, no tenés un estándar. Lo que sí, en el libro, por ejemplo, está la norma IRAM de España, que te Claro, puede sí. indicar qué es. Y si vos tenés la paciencia de leer una norma IRAM, de ahí podés sacar un montón de elementos como para poder hacerlo. No es tan complicado. Lo que sí es tener la paciencia al principio de que esto se haga una costumbre, Un hábito. un hábito. Una vez que haces el hábito en la empresa, y bueno, siempre podés, debes tener en cuenta que los riesgos de la empresa nunca los vas a eliminar. Siempre vas a tener y mantener riesgos en la empresa, por cosas nuevas, por sistemas nuevos, por lo que sea, o por un error, simplemente. Pero eso lo Fantástico. podés detectar y subsanar el riesgo. Y tenés que darle la posibilidad que existan opiniones sobre cómo actúan y cómo se actúa, porque aunque parezca increíble, eh, la información que te dan los propios miembros de la empresa, que los que trabajan en la empresa anónimamente, sabiendo que no van a tener ninguna respuesta inadecuada de la empresa, es muy valiosa. Cristina, vos das clases, yo he dado clases de hace Sí, sí, mucho sí. tiempo. El hecho de estar dando clase es, uno da, uno brinda, pero es Pero mucho más también, lo que recibe, totalmente, es siempre le mucho digo a más los lo que alumnos, la recibe. retroalimentación. Exacto. Y esto es lo que ocurre con el compliance. Sí, Cuando lo das en apertura, te van a decir, y esto pasa acá, y yo lo he visto en la empresa esta, tal donde cual. de pronto dicen, y si esto lo haríamos de esta forma, ¿no sería mejor y con menos riesgo? Tienes razón, no se nos ocurrió a ninguno. Te cuento, tengo una pregunta de Sergio Morano. Sí, Sergio, es del Colegio de Abogados de Matanza, nos sí. dice, excelente programa e invitado. Gracias, Sergio. Y pre- Con él estuve hace 3 semanas en La Matanza dando una charla sobre un tema parecido a este, ¿no? Mira, qué Claro, grande. porque estamos en una situación extrema. ¿Tiene alguna pregunta, Sergio? Sergio nos dice, ¿cuál es el límite entre el obrar como un buen hombre de negocio y asumir cuasi obligaciones de fiscalización, por ejemplo, fallo BIDO, Tribunal Fiscal, es un mero empresario y no un funcionario de AFIP? Lo que hablábamos antes de la Claro, transferencia de facultades. claro, eso es correcto, pero la diferencia es que si vos tenés un protocolo, vos estás plasmando tus obligaciones y las obligaciones que tiene el fisco para contratar a tu proveedor y qué es lo que hizo con la plata o si la incorporó dentro de su circuito o la revolvió, es un problema de tu proveedor, pero vos lo tenés
tu etapa dentro de esa operación económica está perfectamente acreditada. En otras palabras, hablando como abogado, tenés la prueba hecha de qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste, cómo recibiste la mercadería, quién te lo trajo. No sé si estás en un tema de aquellas actividades que reciben de personas, por ejemplo, las que juntan latas Ah, de bebidas y las venden, los sí, 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 cartoneros. sí, Esto, sí, no podemos pedirle a un cartonero la identificación, la clave fiscal y el quit, ni nada, pero sí podés identificarlo, sí podés pedirle, dame tu documento, saca una foto del documento. En el momento que estoy pesando la mercadería, porque la peso, bueno, saco una foto de cuando lo estoy pesando, eso lo puedo hacer y yo lo he armado con proveedores de materiales no ferrosos, lo he armado con una simple cámara que está al lado de la pesa. Y ahí está grabando todo, porque vienen y si la realidad es que vienen con el camión, te dicen a cuánto, arreglan el precio y si está bien bajan y si no se van a venderle a otro. claro, claro. Esa es la realidad con la que vivimos, no nos podemos engañar entre nosotros. Se van a otro porque es mejor precio los cueros, la venta de cueros es lo mismo, las curtiembres. Entonces, cómo lo haces? Una forma es eso. Y si vos lo tenés, aparte de físicamente, lo tenés protocolizado, bueno, acá está, este es mi proveedor. Era este Y, fulano. Bueno, y señores, esto que dice Sergio, ¿a dónde roza, hasta dónde llega el concepto, el buen hombre de negocios? el buen hombre de negocios se entiende comercialmente, es aquel que, te lo hago lo más resumido posible, aquel que ante un problema que se plantea y la ignorancia de cómo enfrentar ese problema, llama a alguien que sabe, llamémosle, no te digo un experto, súper experto, pero alguien que sabe sobre ese tema, le pide la consulta y actúa de acuerdo a lo que el hombre sabe. Si el hombre se equivoca, él actuó como un buen hombre de negocios. Claro. No se tiró a hacer lo que yo pienso, sino que llamé a un experto, o lo que yo consideré, o lo que me dijeron que era un experto. Lo tengo que tener documentado. El caso Chicón es el más claro. No solo lo llamaron, sino que volcaron el informe de él en un acta directorio y aprobaron actuar de acuerdo a lo que él decía. Vos no podés pedirle más. No, por supuesto. Los chicones se dedicaban a hacer acciones y a hacer dinero. No se dedicaban a interpretar si era quebranto lo que una subsidiaria del exterior había tenido en un ejercicio determinado y cuando hacían el balance consolidado había... No, no era una especialidad de ellos, ni tenía por qué serlo. No Ahí tenía va. por qué serlo. No tenía por qué serlo. Claro, no tenés por qué ser experto tributario, para eso tenés profesionales que se dedican a eso. También nos escribió Edward de Colombia. Nos están escuchando desde Colombia. Ah, mira, bien. Bien. Si te Colombia. parece, vamos a FM Aprender 106.1 MHz. Hoy con el doctor Jorge Haddad, conversando sobre compliance tributario y contestando algunas inquietudes de la audiencia que se han ido comunicando a través de la página web. Y paso a seguir con los mensajes, Jorge. Pablo de Congreso nos dice, buenas tardes, ¿me dejaron helado con eso de que el profesional se equivoca seguido trayendo problemas al contribuyente? Ahora me da miedo llevarle mis papeles. ¿Cómo podemos protegernos de sus posibles errores? No hay posibilidad de proteger de los errores del profesional. Lo único que podés hacer ante un caso que vos dudes es consultar a otro profesional, Tal a ver cual. qué es lo que pasa. Pero nada más, no hay, es como cuando vos tenés que operarte. O te entregás con el cirujano o buscas otro cirujano. Es un problema de confianza y de responsabilidad del profesional. Entonces, hay que tener presente qué es lo que ocurre con los profesionales. Por ejemplo, este impuesto que salió ahora a la riqueza, por ejemplo.
que dicen que no es impuesto, pero que se aplica la 11.083 y la ley penal tributaria, pero no es impuesto. Entonces es un tributo, claro, es lógico que es un tributo. Vos lo escuchás a Heller y te dice, no, 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 esto es un aporte solidario obligatorio. Si ese aporte solidario no es obligatorio, no es, bueno, es un tributo. Todo aquel que tenga que pagarlo está dentro del, excede la condición objetiva de punibilidad de evasión. Ahora, ¿cómo vos probás que no hay evasión? Es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo probás que no, señor? Acá yo no hice ningún ardido engaño. Fíjate que si esto lo reglamenta la FIP, como presuntamente lo va a reglamentar, y va a ser una declaración propia, declaración jurada, autodeclaración, llamale, del propio contribuyente, porque el fisco para este caso no tiene todos los bienes. En nuestra parte no están todos los bienes, No, porque hay bienes que están exentos en bienes personales y quedan fuera del registro. Pueden quedar fuera o pueden quedar fuera las valuaciones. Entonces, ¿vos cómo lo haces esto? Vos tenés que tener conciencia de que o vas directamente a la justicia y lo planteas como una cuestión, bueno, perfecto, ahí ya no estamos hablando de ardid ningún ardido engaño, pero no hagas piruetas, no hagas la canchería de Argentina. Perdón que hable así tan poco académico, pero se va a comprender. como más de uno me ha consultado sobre este tema, no, yo la plata la tengo acá, ¿la declaraste en el blanqueo? Sí, lo declaré, la cuenta la declaré. Mirá que esa cuenta se puede controlar y si vos decís que tenés dos y resulta que tenés uno y no acompañás o falsificás el informe que te da el banco, que vos lo traes, el organismo fiscal en algún momento puede pedirle al banco, ¿me puede dar estos años cuánto tuvo? Y vas directo. Vos te pusiste las esposas acá no tenés defensa, porque Por eso, te autoincriminaste vos. pero por Entonces, eso mucha gente luego se sentía como arrepentido en su momento de haber sincerado, y te lo dicen, pero perdón, si sincerar, vamos a verlo desde el punto de vista penal, te están liberando del ocultamiento de activos, de un claro, incremento patrimonial. ¿Por claro, qué? La mayoría actuó por el temor de, cuando en aquel momento se decía, hay más de 100 países que suscribieron convenios de intercambio de información automático. sí, Y hoy la administración, fíjate vos que tuvimos muchísimas ferias de prorrogadas, ferias para que no te sí. vinieran a fiscalizar, pero no se suspendieron las de operaciones internacionales. ¿Por qué? Porque se dice que hay informes desde el año 2017 que recién ahora se están trabajando. Es cierto, yo tengo casos de esos. Inspecciones que estoy supervisando, porque están los contadores, pero yo las estoy supervisando con diferencias. Y Claro, bueno, las diferencias, señor, esto va a terminar o no, depende, en una causa penal, porque estamos ante problemas que me dijiste que tenías cuatro y resulta que el papelito que trajiste de cuatro no era válido. claro. Era otro, era ocho, no cuatro. Entonces, no podés estar jugando así con tu propio riesgo. Estos son los riesgos que uno tiene acá. Está bien. eh, Se estima que lo que entró en el blanqueo es un cuarto o un quinto de lo que está afuera. Y lo que necesita el país en este momento son dólares y trata de atraer los dólares con esto. No creo que vengan los dólares, pero el hecho de que no vengan los dólares no quiere decir que ustedes tienen que cometer un delito. Tenga Tal cual, presente cuál es su riesgo. tal cual, O tal cual. sea, para zafarse de un delito comete otro, no, haga costo y beneficio. Esto es un problema de dinero, no tiene por qué tener en juego su propia libertad. Y hay casos en los cuales era muy interesante y muy tranquilo y muy llevadero, para profesionales hablo, para ser un intermediario en facturas apócrifas, que ahora también se incorporan en la fiscalización,
que están haciendo desde las casas los propios funcionarios de la FIP, ¿no? Se Sí, incorporó sí, sí. de nuevo esto. Y cuando formó parte de una asociación ilícita, se acabó la forma tan risueña o tan fácil o tan cómoda, porque después no tenía cómo justificar absolutamente nada, ni tenía cómo valerse de elementos para poder decir yo no estuve en esta intermediación, yo no Claro, pertenezco. Él claro. vendía, él las creaba, las vendía, o se la daban y las vendía. Entonces, estamos ante un cumplimiento, un cuestionamiento que tendríamos que empezar de todo, ¿no? De primero el Estado y después seguir nosotros, para hacer una especie de sinceramiento fiscal, pero no como blanqueo, sino un sinceramiento donde no puede haber 165 impuestos y en 10 meses crear 11 impuestos más o modificar impuestos. En 10 meses lo único que hicimos fue esto. Está bien, me van a decir que hay una emergencia. Nosotros siempre estuvimos en emergencia. La ley de impuesto a los réditos se crea en 1932 por 3 años por la emergencia que hubo por la crisis del 30. Ahora sigue con el nombre de impuesto a las ganancias. Así que nuestro país siempre ha vivido con emergencia y el que se quema con leche cuando ve una vaca llora y nosotros lloramos. En materia de impuestos seguimos llorando continuamente. Cada vez es peor. Entonces hay que hacer un acuerdo. Yo he formado parte de 3 grupos en mi vida para hacer un proyecto de sistema tributario para la Argentina, que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy. Y realmente, si hacemos un sistema tributario sostenible y otra serie de actividades extra, eh, extra tributarias, donde tranquilamente puede tener intervención el Estado y tener intervención los particulares, yo creo que nuestro país da para poder emerger de esta situación catastrófica que el mundo nos está llevando con la pandemia y con la cuarentena, con el cierre venido, ¿no? Perfecto. Tengo un mensaje de Ahora Claudia. sí. Claudia de Argentina nos dice, ¿es verdad las anécdotas de las rectificativas de las declaraciones juradas ante un caso similar de IVA? Se comprobó que en un lapso de 90 segundos se rectificaron 36 posiciones mensuales. Por esa razón, luego se dictó la resolución general que regula el actual sistema de clave fiscal, la autorización de diferentes niveles. Sí, es así, y podía ser así, en la forma como, no sé, no sé cómo lo habrán hecho, pero fíjate que hay sistemas de algoritmos que los tiene la FIP, pero también los tienen particulares, que Mira, que funcionan en una forma que uno no les cuesta interpretarlo esto. En lavado de dinero, el uso de criptomonedas es muy común. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Cuando te hablan de criptomonedas, que es Bitcoin, hay un sí, montón más aparte sí, del Bitcoin. Y que se utilizan y que son, este, hay un fallo de juez federal de Campana, donde describió la operatoria específica de todo lo que pasaba y cómo se era el Bitcoin, y resulta que el que vendía Bitcoin tenía que pagar a un señor que se presentaba con un billete de $5 cuya numeración era tal. Y ese señor se presentó y le pagó no sé cuántos millones claro. de dólares. Claro, pero fíjense cómo por un lado están los algoritmos de la FIP, pero por otro lado la inteligencia artificial que crea este tipo de situaciones que son este, muy intrincadas, muy complejas para el común de la gente, ¿no? Para el común de Claro. la gente, porque son situaciones, los hackeos que hubo de los mismos sistemas de la FIP, ¿no? Este, ¿Cuándo fue? El anteaño pasado, creo. claro, claro. Tremendo. Independientemente que hayan brindado o información, yo estoy hablando de hackeo, o sea, No, 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 por supuesto. acá Ingresar. estamos todos vulnerables y en esta
pandemia las vulnerabilidades fueron, o sea, la cantidad de bancos que le han perforado las cuentas corrientes y le han sacado. De pronto en mi cuenta corriente en un banco aparecieron 50.000 pesos. Cuando lo Dios, veo digo, a ver, ¿quién era, quién no era? No, ninguno. Bueno, me fijé a los 2 días de habían desaparecido los 50.000 pesos, lo denuncié al banco y ni claro, siquiera estaban en el informe mensual que me da el banco de los movimientos, no figuraba. un Esto no pasaje. lo cuento que no es un cliente, me pasó a mí, ¿me entendés? No, Entonces, no, me no, por pasó ahora. supuesto. Entonces, Tremendo, si esto está ocurriendo a nivel particular, bueno, es mayor. Un tema, por totalmente. ejemplo, ajeno a esto, pero que creo que es destacable, es la resolución que hizo ARBA para poder compensar los saldos a favor que que tiene el contribuyente en ingresos brutos con cualquier otro impuesto. Es algo para aplaudir y muy pocas veces podemos decir aplaudamos a ARBA, ¿no? Pero es algo realmente importante porque eso es capital de giro de las empresas. Es dinero que tiene el fisco de las empresas y que no lo puede utilizar ni lo devuelven ni se lo devuelven y que el trámite es tortuoso. Bueno, en algún momento se va a terminar haciendo esto en todas las jurisdicciones, que es lo que corresponde, que realmente es lo que corresponde. Y delimitar, hacer un sistema tributario para nuestro país en este momento es súper necesario, es indispensable. No crear impuestos por crear impuestos, crear tasas, crear adicionales. Eh, los que van a seguir trabajando, hay un restaurante muy conocido cerca de Tribunales que con mi hermano vamos una vez por mes desde hace 45 años. Ujú. Nos llevó mi padre ahí. Y fuimos ahora que abrió la semana pasada, fuimos con mi hermano. Y estaba el dueño que se puso a llorar, nos abrazó, que esto, que lo Oh, otro. Dios. ¿Por qué? Porque había 5 mesas, cuando Mm, realmente él tiene cerca de 60. Y me dice, ustedes vienen, pero no hay una recuperación inmediata. La gente no, tiene miedo y segundo no tiene plata. Son las dos cosas juntas. Entonces, la reactivación nuestra va a ser va a ser muy lenta. lenta y muy dolorosa. Y muy dolorosa. Tengo una Así que, pregunta sí, de Mario, de Caballito. Dice, sí. la pregunta es para el invitado. ¿Qué posibilidad de salida económica ve para el país y cuáles serían los medios? Muy bueno el programa. Estamos hablando no de impuestos ya, sino de finanzas públicas, ¿no? Sí, Yo dejé de ser profesor de finanzas públicas hace muchos años, pero siempre seguí el tema. Lo que te comentaba antes, yo formé parte de 3 grupos en mi vida para analizar y estudiar y hacer y proponer un sistema tributario para la Argentina. Yo creo que hay medidas que por un lado son dolorosas y por otro lado son auspiciosas. Yo hace 12 años voy a Neuquén a dar la ley penal tributaria en la Universidad de Comahue, en Ciencias Económicas. Y siempre hago la misma pregunta. ¿Alguien fue papá este año, en el último año? Bueno, sí, siempre hay alguien. Eh, Estoy hablando de posgrado, ¿eh? Y le digo, ¿y ustedes empezaron a darle el puré de manzana al bebé o a la beba? Este, sí, sí, empezamos a dar con los frasquitos, sí, con los frasquitos. ¿Ustedes vieron de dónde son los frasquitos? No, los frasquitos vienen de Canadá. Ustedes están en el lugar del mundo de mejor producción de peras y manzanas que hay. Es increíble. Y para sus hijos les están dando manzana de Canadá. ¿Cómo es posible que el Estado provincial, junto con produ- productores, no hayan hecho una empresa que se dedique a exportar nada más para no afectar el mercado interno, productos con valor agregado? Y en claro. manzanas tenés productos para vender en contraestación a todo el hemisferio norte. Manzanas deshidratadas,
jugo de manzana, tenés un montón de variedades de la manzana y de la pera que con una inversión donde sean partícipes los productores, que le das un precio sostén, y Neuquén lo puede hacer, no tiene problema, Neuquén es la California de Argentina, tiene posibilidades de hacerlo. Me dicen, qué buena idea, tuve funcionarios del ministerio, qué buena idea, pero queda en qué buena idea. El do Sí, it, el hacerlo, no lo hacen, no lo hacen. Este, si quieren, háganlo seriamente, que coticen en bolsa las acciones de la sociedad, que si alguien quiere blanquear, que compre esas acciones, que invierta en la sociedad para la compra de maquinarias y que las acciones se las pueda vender a partir de los 6 meses. Son acciones que van a cotizar en la bolsa de acá, pueden cotizar en la bolsa de Estados Unidos, ADR, y eso lo podemos hacer con los ajos en Mendoza. No hablo de la uva, hablo de los ajos, con los arándalos y con un montón de otra producción natural que nosotros tenemos y que produce trabajo en ese lugar, que produce divisas para el país y que da dignidad a los que están. Y es una salida que nos coloca en una forma muy rápida, mucho más rápida que otros países, en una situación de equilibrio y por otro lado hacer un ajuste muy grande en todo lo que es la eficiencia del Estado. Yo no estoy hablando de echar gente del Estado, hay que ubicarla en otro lado, por ejemplo, en este tipo de empresas. Lo está sacás del Estado y fantástico. lo vas a hacer este tipo de empresas. Pero claro, tienen que trabajar, vos le estás dando trabajo, no subsidio. Entonces acá lo que hay que hacer es darle trabajo a la gente. Yo creo que tenemos capacidad y no hablemos de todo lo que es eh, las empresas estas nuevas de desarrollos tecnológicos, que es un mundo distinto, diferente, pero del cual tenemos capacidad para actuar. Totalmente. Para cerrar, porque ya estamos en el cierre del programa, pasa volando, me encanta porque es fluido, o sea, es una conversación muy linda que seguramente en otro momento que tengas disponibilidad, Jorge, te voy a volver a citar, porque me encanta Encantada, charlar. Además, encantada. hay tanto para hablar con vos, para tanta experiencia que hay. Para cerrar compliance, viste que en algún momento las universidades certificaban. Hoy necesito digamos, un compliance certificado para que actúe como oficial. No, porque IRAM no te acepta el compliance tributario. Lo presenté yo, me hice Ah, socio muy de bien, IRAM, hice la presentación, lo digo en el libro. Hice la presentación, expliqué, tuve 4 reuniones, traje la norma española y dijeron, esto es un problema de los contadores, no es un problema nuestro. perfecto, Entonces, no necesitas certificarlo. Si vos querés fantástico, certificarlo con alguien, contratá a un profesional que te lo certifique que vos estás cumpliendo con esto, nada más. perfecto. Pero eso no te va a eliminar presentarle todos los pasos de compliance, los protocolos y el cumplimiento de los protocolos a el inspector que venga a preguntarte algo. Excelente, Lo excelente. tenés que tener. No hay que asustarse, no es una cosa difícil y esto vino para quedarse. Así Hay que que ponerlo en marcha. hay que empezar a analizarlo, no hay que asustarse y hay que empezar a ponerlo en marcha. Muchísimas gracias, Jorge.